Hola, mi nombre es Rita y hoy os traigo la segunda parte del caso de Pedro Carrión de la Rosa. Antes de empezar, aprovecho para pedir justicia por el caso de Pedro Carrión, uniéndome a los familiares y seres más queridos de la víctima, con el fin de que este caso no quede impune. Comenzamos. Los dos únicos imputados hasta el momento son José Luis Núñez Soria junto a Pablo Solís Castro. Digo hasta el momento porque presuntamente hay terceros involucrados en la muerte y desaparición del empresario chileno. Los familiares de la víctima lo tienen bastante claro. Ahora falta que los investigadores reúnan las suficientes pruebas para que puedan dar con esas terceras personas. Se dice que existe dos tipos de personas malas. Las personas malas que son malas por naturaleza, le gustan hacer daño, saben lo que hacen, pero aún así lo siguen haciendo. Y las personas llamadas malas, pero que están enfermas, bien por un diagnóstico psicológico, diagnosticado y tratado, o bien porque ni fue tratado ni fue diagnosticado. Desde luego, por la información que tenemos todos a mano, yo me atrevería a decir que el grado de maldad de estas personas, por cómo ejecutaron el crimen, estaríamos hablando de una maldad incalculable. Como ya sabéis, cuando Pedro desaparece el 3 de enero del 2022, yo empiezo a buscar información sobre el caso, miro las entrevistas que los familiares dan a varios medios de comunicación importantes y tengo que destacar la entrevista que da la hermana de Pedro Carrión, una entrevista desesperada, contando cómo ella se entera a través de José Luis de que va a la nave, se encuentra el coche de su hermano y que no está. Y cómo este luego le graba un vídeo a la hermana donde reflejaba coche de él ahí aparcado, como que Pedro se lo habían llevado o él se había ido, queriendo dar a entender eso. La hermana sabía que eso no había pasado porque conocía a su hermano, sabía que su hermano iba a hacer todo eso porque había hablado con la mujer de Pedro, con su cuñada, y era muy raro eso en su hermano, la desesperación de esa hermana con esa certeza de saber que a su hermano algo malo le había pasado era increíble. Y por supuesto, también sabía quiénes podían haberle hecho daño a su hermano. Dicho esto, al primero que detienen es a José Luis Ñáñez. Este se agarra al derecho de no declarar, no ayudar a colaborar en la búsqueda del cuerpo, diciendo que él había estado con Pedro el 3 de enero, le pagó la deuda que le debía a Pedro, esos 30 millones de pesos, dejó a Pedro ahí y él cogió y se marchó. Y que él no volvió a saber nada más de Pedro. Esto es lo que siempre él ha mantenido a la PDI, a los carabineros, a los familiares de Pedro Carrión. No podemos olvidar que este hombre era socio. En la primera parte del vídeo cuento un poco la relación que Pedro mantenía con él. Era una relación de negocio. Él le compraba carne a Pedro. De hecho, se ha hablado que José Luis no solo le debía 30 millones de pesos. Antes de que esto pasase, se pierde un camión de carne que supuestamente él le deja de ver a Pedro. Al paso de día siguiente de que él se lleva el camión de la nave, le dice a Pedro que ese camión se lo habían robado, que había perdido la mercancía. Pedro evidentemente que desconfía, pero le perdona y pues sigue haciendo negocios con él, pese a esta grandísima traición de este hombre por su parte. Para que ustedes entiendan más esto, eran tres socios. Pedro, el que más capital había invertido. Por debajo de Pedro está el socio anónimo, que es el que hasta ahora no se sabe muchos datos de él, pero su comportamiento fue bastante raro cuando Pedro desapareció. A los familiares le pareció excesivamente rara la actitud de este hombre, que no se sabe el nombre, pero era socio de Pedro Carreón. A este hombre solo le importaba que las hijas del difunto ocupase la silla del padre, con el fin de que la empresa siguiese hacia adelante, sin importarle el dolor de los familiares, la búsqueda incansable para dar con el cuerpo o el paradero del empresario. A este hombre no le importaba nada, de hecho le llegó a decir, creo que a una de las hijas o a la mujer, que él ya volvería, como que se había marchado y que le dejasen, que él ya volvería. Mientras la búsqueda continuaba,
El principal sospechoso se mantendrá en prisión preventiva por un plazo de investigación de 180 días. La búsqueda de Carrión se concentró en el Cerro Chena, en San Bernardo, donde se perdió el rastro de la intervención a su teléfono móvil. Según corroboró la PDI, el móvil fue manipulado por su captor. Nicole Carrión, hija del empresario de 46 años, confirmó que su hermano, una prima, recibieron mensajes desde el teléfono, pero que habían sido enviados por el presunto responsable del secuestro. Ellos conocían perfectamente a Pedro y sabían que esos mensajes no fueron escritos por él. Un mes después, concretamente el 24 de febrero, aparece el cuerpo del empresario. Además, se comunica la detención del empleado de José Luis, Pablo Solís Castro, como sujeto involucrado en el homicidio. Según este hombre es detenido, empieza a cantar y cuenta que el cuerpo de la víctima lo traslada desde la región metropolitana para ser enterrado en el patio de una vivienda en la localidad de Quintero. La idea era una muerte rápida, declaró el imputado Pablo. Empezó a contar que Pedro se comenzó a defender y hizo referencia a que su familia iba a tomar venganza. Entonces fue cuando él toma la decisión de pegarle un combo en el rostro y noquearlo. Supuso que la había matado. Posteriormente, según la declaración del imputado, Carrión fue trasladado en el auto de José Luis hasta su carnicería, lo que fue confirmado por las antenas del móvil cuando estaban siendo investigadas, donde la víctima habría sido desmembrada, pero sin embargo Solís se habría desentendido de aquella situación. Sin embargo, Pablo Solís se habría desentendido. Tenemos que recordar que esto pasó el 3 de enero, pero el 5 de enero, 2 días después, él vuelve a la carnicería de José Luis y este le entrega unas cajas de carne. Le dice que vaya a Quintero a la casa de la hermana de Solís y que en el fondo se deshaga de esas cajas que contenían el cuerpo de la víctima. En cuanto a la motivación del crimen, el fiscal dijo que los imputados y la víctima realizaban transacciones comerciales que José Luis hacía un mes había planificado. Tenía deseos en el fondo de matar a Pedro, el socio, que José Luis pensaba que Pedro la estaba cagando con la subida de precio en los productos. Si nos ponemos a pensar eso, no tiene sentido ninguno para acabar con la vida, ya que ellos les debían bastante dinero a Pedro, principalmente José Luis. De esta manera, el juicio abarca que el crimen fue cometido bajo la agravante de premeditación, pues el primer imputado habría señalado que debía ser una muerte rápida. Se preocupó de llegar antes que la víctima al lugar de los hechos, donde además cortó la luz para dejar operativas las cámaras y actuó con alevosía, ya que habrían actuado sobre seguro. Pero ahora, ¿qué decir sobre el trabajo realizado por la policía de investigación para dar con el paradero de los detenidos? Según ellos, hicieron un trabajo investigativo de inteligencia, sobre todo con las antenas telefónicas. Analizaron más de 2 millones de datos que entregan estas antenas de gran parte de la región metropolitana. Establecieron rutas. Adicionalmente, no podemos negar los detalles que ofreció Pablo Solís para esclarecer un poco más el caso. Todo esto sigue siendo materia de investigación.